Muchas gracias, magistrados, jueces, académicos. Muchas gracias también al Procurador de Justicia, nuestro Jesús Rodríguez Ameda. Muchísimas gracias. Igualmente Javier Hernández Valencia, representante de México del Alto Comisionado, pero además con ellos hemos trabajado especialmente estos años el tema de niños y niñas. Así es que me consta su interés personal, además de la propia oficina de la Alta Comisionada. Les agradezco mucho invitarme esta vez, que me tocó la primera también, ¿verdad? De la primera red, del primer encuentro de esta Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez. Es un tercer foro que expresa por un lado pues el interés especial de niños y niñas, y agradezco enormemente el esfuerzo que han hecho, pues por supuesto el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión, pero también todos los involucrados y los otros magistrados, personal de aquí del tribunal, que han puesto el tema de niños y niñas como algo fundamental. Es decir, que han hecho visible a los niños y a las niñas en los procesos de justicia. De los niños y las niñas, todos de algún modo hablamos, los queremos mucho, nos recuerdan normalmente una parte feliz de nuestra vida o lo que nos hubiera gustado de ser felices en caso de algunas historias diferentes, pero siempre es decir, como a veces decimos, cuando hay niños y niñas, nunca nos tienen por qué salir mal las cosas por todo lo que representan. Es decir, sí hablamos muy bien, sí los amamos profundamente, pero también tenemos que saber cómo protegerlos, cómo enfrentar la adversidad con eficacia, con inteligencia y digamos que no solo con el corazón. Y es lo que se propone esta red. En momentos en donde además, pues si revisáramos todo lo que hace unos años se hacía, pues era muy poco, porque no había esa visibilización. Y porque a lo mejor muchas veces hay un marco legal, pero que no hay nadie que se haga responsable de ese marco legal, que no hay nadie que se haga responsable de proteger a los niños y las niñas. Y yo estoy convencida que esta red es una manera de decir por parte de los tribunales de todo el país, nosotros nos hacemos responsables, porque no solo se va a hablar bien de los niños y de las niñas, sino asumimos esta responsabilidad en los términos, como el propio magistrado Elías decía, de que son sujetos de derechos. No son menos personas, no son inferiores, no van a ser personas, son sujetos de derechos. Y además estamos hablando de un tema que puede ser cada vez más común. La globalización, los matrimonios entre nacionales de distintos países, hace que estos temas de sustracción de menores sea un tema cada vez más común. Estamos hablando de niños y niñas que son sustraídos ilegalmente en su país habitual de residencia y que se lleva muchas veces a la patria de uno de los padres. Estamos hablando de lo que es sin duda un momento traumático, terrible para los niños, que les lleva a una enorme inseguridad y que a veces lo trivializamos o lo minimizamos como adultos porque al fin están con su papá o al fin están con su mamá. De todos modos, ahí están mejor. Y se nos olvida pensar qué es lo que necesita el niño. Durante mucho tiempo este tema se vio como un problema de adultos, como resolver una controversia entre un papá y una mamá, y se olvidaba y no se visibilizaba a los niños y a las niñas. La propia Declaración de Derechos Humanos, de los derechos de los niños y de las niñas, habla precisamente de la importancia de la protección especial y de todo lo que tiene que hacer la ley para que se pueda desarrollar plenamente los niños y las niñas. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano, y mucho menos tratándose de niños, niñas que por su condición están más desprotegidos.
La importancia de instrumentos como la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores es cada vez mayor. Nuestro país es suscriptor, pero eso quiere decir que tiene varias responsabilidades. Me parece que se ha hecho un enorme esfuerzo y con buenos resultados de devolver al país de origen a los niños que han sido traídos ilegalmente a México, pero que sin embargo a veces no hemos contado con la misma celeridad cuando se tienen que traer aquí a los niños y las niñas. Y ambas líneas de acción se tienen que trabajar. Claro, una depende más de nosotros, que es la que nosotros les enviemos, pero para traerlos sí ha sido más complicadas. Desde el año 2000, además, la sustracción de menores pues es un delito, y me parece que hay una de las cosas que sí tenemos que trabajar enormemente es la información. Por una parte es una cultura de sensibilización que lo tratarán también en estos días a través de los jueces, de los magistrados, sí, también a través de ministerios públicos, de funcionarios de cancillerías, que se puede entender la angustia que puede tener un niño o una niña que se ha sustraído de esa manera, la angustia, las razones que llevan a una mamá de agarrar a un niño y llevárselo a su país por lo que está pasando. Esa dificultad que a veces se tiene de, bueno, se lo llevó su papá, como si eso minimizara pues la situación. Me parece que poner en el centro el interés superior de los niños y de las niñas es sin duda una manera de cumplir con esta convención. Para quienes están involucrados, es decir, papá, mamá y jueces y funcionarios, pues siempre uno no deja de pensar que se trata en adultos. Pero la protección a los niños y a las niñas es la fundamental. ¿Tiene que ver con sensibilización de los funcionarios, de las autoridades? Sí. También tiene que ver con la información a los adultos. Todos ustedes seguramente les ha tocado casos muy parecidos es que se llevó a sus hijos. Y es muy difícil, pero hay que explicárselo a una mamá que no se puede llevar a sus hijos así nada más. Y es también muy difícil, pero hay que explicarle a un papá que no puede llegar a la escuela por su hijo y llevárselo, mucho menos llevárselo a otro país. Hay un principio de orden que le conviene al hijo y a la hija además, aun cuando el pretexto sea ello, normalmente tienen otras cosas que ver. Es muy doloroso, además, me lo imagino también para ustedes, explicarles como juez a una mamá o un papá, decirle así no se hacen las cosas. Y en ese sentido me parece que sí debemos trabajar todos los demás en conocer la importancia del respeto a la ley en términos de hijos e hijas, para que esto, si es necesaria una separación, pues se lleve a cabo legalmente. Es muy difícil explicarlo, muy difícil explicar que está cometiendo un delito, aun cuando le mueva solo el amor a su niño, el amor a su niña. Pero sí tenemos que decirlo, eso no se hace así. Hay un principio de orden, hay un tema legal, no puede hacerle eso a los hijos y a las hijas. Puede haber muchos motivos como adulto, pero tiene que haber los caminos para que las cosas se resuelvan de manera legal, sin la necesidad de ponerse en situaciones de ilegalidad, lo cual hace más vulnerable al adulto, a la mamá que se lleva al niño o a la niña. Muchísimas gracias. Muchas gracias por visibilizar este tema. Muchas gracias por hacer del interés superior de los niños un principio de actuación en temas de justicia. Estoy segura que además estos 2 días pues serán en beneficio, pues desde luego de ustedes como en su vocación de servicio público a través de los tribunales, pero también como personas a las que se les pregunta e informan, y todo lo que significa en términos de efectividad esta red. Muchas gracias, no solo por el tema, sino también por lo que representa a niños y niñas. Hablar de ellos es hablar de desarrollo, hablar de futuro, hablar de esperanza, pero también hablar de presente, de lo que les está sucediendo en ese momento.
de la necesidad que todos tenemos de poner los caminos, de tratarlos a ellos como niños y como niñas, y a nosotros también como adultos responsables de la protección de ellos. No quiero dejar de señalarles que para mí es muy emotivo, me mueve mucho saber que estoy hablando entre jueces y magistrados, por asuntos familiares. Por mi papá pues he conocido especialmente pues la vida de un magistrado, de alguien que juzga, y quiero decirles que comprendo absolutamente su noble vocación de impartir la justicia. Muchas veces de la incomprensión que viven todos los días, puede ser por el público, por abogados y abogadas, pero sí decirles que para mí es un honor estar aquí porque conozco su vocación, la vocación que la hacen todos los días y que estoy segura que se levantan todos los días pensando que es lo mejor para México y de lo que tienen ahí. La difícil pero noble vocación de decidir qué es lo justo y cuáles son los caminos por los que tiene que transitar. En este caso, un niño, una niña. Muchas gracias por hacerlo, pero además muchas gracias por poner a los niños y a las niñas como el centro ahorita de sus actividades, de sus decisiones. Así es que si me permiten, vamos a, quien se pueda poner de pie, a inaugurar este tercer foro, siendo las 11:12 del día 19 de abril del 2012. Declaramos formalmente inaugurados los trabajos del tercer foro de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de Niñez, desarrollándose seguramente con el mejor de los éxitos que les deseo. Muchas felicidades, muchas gracias.